Y permítanme, yo quiero que ustedes sepan que este mensaje, ¿no?, Hijos de Luz, está totalmente dirigido a nosotros como cristianos en medio de una época de dificultad. Y podemos ir a este pasaje que tiene que ver con el capítulo 5 de Efesios, cuando hablamos del capítulo 5 de Efesios, estamos hablando del capítulo 5 en el verso 1. Allí tenemos un pasaje donde dice: andad como hijos de luz. La luz alumbra, destruye las tinieblas. No sé si ustedes se han puesto a ver cómo en una habitación oscura, cuando ustedes prenden la luz, las tinieblas prevalecen o la luz. De hecho, la luz es la que prevalece. O sea, inmediatamente resplandece la luz, todas las tinieblas son disipadas. Ok, yo les quiero comentar lo siguiente. Cuando se habla de la santidad de Dios y de la ira de Dios, muchas veces la gente piensa de que están refiriéndose a que Dios está con sus armas o con el brazo desnudo haciendo algo terrible contra alguien. Miren, lamentablemente no es así. Para las personas que se imaginaron eso, se imaginaron mal. Porque cuando se habla de la ira de Dios, se está hablando tan solamente del hecho de cómo la santidad de Dios destruye todo lo malo. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo es que se desecha lo que es pecaminoso, lo que es dañino, lo que es malo? O sea, tan solamente la presencia de Dios, y Dios es santo, Dios prevalece como la luz sobre las tinieblas. Entonces, cuando el apóstol está aquí en Efesios usando este ejemplo de que somos hijos de la luz, o sea, somos personas que traemos esa irradiación de luz, está usando la misma la misma manera de abstraer a Dios santo, que avanza hacia algún lugar en donde hay alguna tiniebla, pero como Dios trae luz en sí, y la luz de Dios es el reflejo de su santidad y de su presencia santa, todas las tinieblas son desechadas absolutamente. Ok, volvamos a la figura de una habitación oscura. Tú tocas el interruptor y la luz empieza a expandirse en toda la habitación. Las tinieblas que antes dominaban esa habitación son desechadas por la luz. Ok, de la misma manera, donde Dios avanza, su santidad hace que todo lo que es tinieblas, lo que es malo, lo que no está de acuerdo a Dios, es totalmente desechado. O sea, como se dice, inexorablemente. O sea, nada lo puede detener. O sea, la luz de Dios
no se puede detener. Expande la santidad de Dios y desecha las tinieblas. Ok, esa es la figura que hay en la mente del apóstol Pablo cuando él está hablando del hecho de que somos hijos de luz, porque Dios es luz y todo eso más. Entonces, cuando el Señor habla de esto, está hablando de que nosotros, básica, prioritariamente, somos objeto del amor de Dios y como hijos amados, tenemos que tomar modelo de quien nos ama, de que es nuestro Padre y es Dios. De manera que el versículo 1, aquí en Efesios 5, habla y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a nuestro Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, no seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, esto es algo interesante en cuanto a lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. En la mente del apóstol Pablo, él está viendo que la santidad de Dios desecha todo lo que es tinieblas, lo que es malo, maldad, todo lo que es pecado, pecaminoso, todo eso es destruido por la santidad de Dios. Ok, Dios es así, es inexorable. Entonces, ¿qué es lo que Él está buscando que entendamos? Que toda la manera que teníamos de vivir, ¿no? Todo lo que podría haber sido tinieblas. Como el versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo eso que forma parte de las tinieblas, eso no forma parte de la iglesia, no forma parte de un cristiano. Pero también habla en el verso 3 y el verso 3 dice puntualmente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿no? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, si bien es cierto, en el 5 dice que todo eso está desechado, estas cosas, ¿no? No debe de estar formando parte ni siquiera en las conversaciones de los cristianos. Entonces, esto es andar en luz, o sea, la luz, la santidad desecha lo que es tinieblas. Que el cristiano tiene que irradiar esa santidad de Dios que está impresa en nosotros, para que nosotros podamos desechar todas aquellas cosas que ni siquiera se deben de nombrar. Entonces, cuando vemos personas que son procaces, o sea, groseras, toscas en su hablar, con groserías, con maledicencias, con cosas de avaricia, de inmundicia,
de fornicación y todas esas cosas, ni siquiera se nombre. O sea, no es nuestro caminar y nuestro andar y nuestro hablar. No, todo esto está interrelacionado. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decirnos el apóstol? Porque, por ejemplo, la diosa habla hoy, dice, no digas indecencias, tonterías ni groserías, porque estas cosas no convienen. O sea, esas truhanerías tienen que ver con esas cosas que tienen que ver con groserías. La versión Reina Valera actualizada de 2015 dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien tenemos que andar con acciones de gracia. Okay, fíjense qué interesante cuando leemos de esta manera, ¿no? Todo lo que podemos entender. La versión Peshitta del 2015 dice, ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, ¿no? Sino en vez de esto, alabanzas. Ok, necesitamos nosotros caminar, ¿no? En lo correcto. O sea, el cristiano no dice groserías, truhanerías. Es tan duro para un cristiano que pueda pronunciarlas, porque ya se consagró, ya consagró su mente, su corazón, su hablar, todo su actuar está consagrado, pues no va a usar en su lenguaje ninguna de estas cosas. O sea, ya está erradicado todo el tema de fornicación, de inmundicia o avaricia. Eso ni siquiera se nombra, o sea, eso está totalmente fuera, ¿no? Pero hay que añadir el hecho de que no tenemos que hablar cosas indecentes, ¿no? Nada de deshonesto, o sea, ni necedades ni groserías. Esto es importante. Necesitas tú entrar en la clara convicción de que Dios está esperando que tú seas luz. Y la luz ilumina. La luz no está trayendo ninguna de las cosas que tienen que ver con las tinieblas. Ahora, fíjate, yo creo que necesitamos nosotros ser puntuales en nuestro caminar. El cristiano en la iglesia debe tener una vida íntegra. Yo doy gracias a Dios de que todos ustedes están entendiendo que su vida tiene que ser íntegra todo el tiempo. Una cosa era ver cristianos en los cultos que se comportaban de una manera, pero cuando iban a la casa se comportaban de otra manera. Entonces, no había integridad, no había consistencia. El cristiano tiene que ser íntegro aun cuando duerme. Yo sé que algunos se han consagrado totalmente, desde que se entregaron a Cristo, se entregaron profundamente, su vida es totalmente diferente. No han hecho concesiones y eso ha pasado. Yo formo parte de un grupo de personas que he tenido esa experiencia de consagrar mi vida, ¿no?
A mí me ha sido muy difícil, ya siendo cristiano, decir groserías. Y yo tengo que ser consciente que cuando yo no era cristiano, mis hermanos saben, ellos me decían, tú eras muy tosco, muy grosero y decía groserías, y verdad, era así. Pero cuando uno se entrega a Dios y uno se consagra a Dios, eso desaparece. Ya no hay razón de que haya en nosotros ninguna palabra deshonesta, ni necedades, ni groserías. Ya no hablamos nada de impurezas, avaricias o fornicaciones. No se nombra entre nosotros. Pero tampoco tenemos que ser deshonestos. O sea, nada de mentiras, de engaños, de bromas, con mentiras, usando medias verdades. Nada de deshonesto. Entonces aquí estamos en, como dice, estamos enlazados con Cristo y somos luz. Por algo el texto bíblico concluye de una manera sencilla en el hecho de que nosotros estamos, ¿no? En sus manos, en Cristo somos luz, en el Señor somos luz, y por lo tanto andamos, ¿no? Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces el fruto del Espíritu es en toda justicia, verdad, ¿no? Esto es muy interesante, porque nosotros debemos de tener en claro que nuestra vida está en el fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿No? Amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todo el fruto del Espíritu Santo, nosotros, son virtudes que emanan de nuestra vida como un chorro, ¿sí? Es como una ducha con un montón de chorritos. Así es nuestra vida con el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todas las virtudes del fruto del Espíritu traen bondad, justicia y verdad. O sea, la bondad del amor ágape, la justicia de las buenas obras. O sea, ojo, no es solamente un hecho posicional jurídico, sino es un hecho de actividad de buenas cosas, de hacer cosas buenas. Esa es la justicia de Dios al que se está refiriendo aquí. Y de verdad, o sea, nosotros no andamos en deshonestidades o en mentiras. Somos verdad y nuestra vida es transparente. Dice, ¿se acuerdan que el Señor cuando conversa con la mujer samaritana dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad? Ok, adorar en espíritu y verdad no es, por decir, estar en trance y estar ahí como diciendo, estático tu cuerpo, pero en la idea, en la mente, por ahí estar adorando a Dios, ¿no? Cuando habla de eso, está hablando de que todo tu ser involucrado está manifiesto en la adoración a Dios, y en verdad significa que lo haces sí o sí. O sea, no es un asunto de promesa, ¿no? Yo me acuerdo siempre, muchas veces hay personas que me dicen, no, que
yo le voy a hacer esto, le voy a traer esto, le voy a dar el otro, que le voy a darle al Señor tal cosa y que le voy a dar tal otra cosa al Señor, y cuando llegue el momento no lo cumplen. O se hacen de la vista gorda y dicen, uy, ¿qué pasó? No, es que ya no pude. Miren, cuando nosotros prometemos hacer algo, lo hacemos. Nosotros andamos en verdad, no andamos en mentiras. Nuestro caminar en verdad, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, en la bondad del amor ágape, pero también en las buenas obras de la justicia de Dios. Y además, acuérdate que el Señor dice, preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, el Señor ya de antemano preparó nuestra salvación con buenas obras. Pero, es más, dice, y verdad. Entonces, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Aquí lo está diciendo claramente, y fíjense, lo voy a puntualizar de esta manera, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La palabra verdad es importante. La palabra verdad se tiene que puntualizar con hechos concretos. O sea, no amamos de palabra. O sea, amamos concretamente. Hacemos las cosas que decimos. Y eso es verdad. Entonces, el fruto del Espíritu, ¿qué son? Virtudes que hacen que tú cumplas lo que tú le prometes a Dios. Entonces, necesitas tú vivir de esa manera. O sea, no va a pasar otra cosa, sino, o sea, cuando tú cumples con todo esto, va a suceder de que Dios va a estar trayendo sobre ti una tremenda bendición. Y eso es lo que dice puntualmente el texto. Fíjate ahí lo que dice: comprobando lo que es agradable al Señor, ¿no? O sea, ¿qué es agradable al Señor? El que tú andes de esa manera, ¿no? En el fruto del Espíritu Santo, con bondad, justicia y amor. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que comprobar lo que es agradable a Dios. Entonces, la fe tiene bondad, tiene justicia, tiene verdad. La fe no es un hecho solamente de saltar al vacío. No, la fe es creerle a Dios, es confiar en Dios, es hacer algo, es algo de verdad. No es un hecho de decir, no, sí, yo tengo fe. Ok, un momentito. Una cosa es la fe natural, la que te hace creer de que Cristóbal Colón es el que descubrió América. Ya la mayoría de gente se la creyó y no se dan cuenta de que los vikingos vinieron antes, de los chinos vinieron antes. O sea, ya está demostrado de que Colón no fue el primero que vino, pero aún así, a lo uno o lo otro, quien fuera, intelectualmente hay una fe que nos lleva a creer que allí pasó eso. Pero cuando nosotros hacemos las cosas en la fe verdadera, nosotros no es que creemos,
lo que hacemos nosotros es lanzarnos, pero para hacer las cosas adecuadas para Dios. Por eso que es importante, ¿no? Vamos a comprobar que lo que es agradable al Señor, porque la fe está revestida de bondad, de justicia y de verdad. Es necesario que nosotros hagamos esto. Por eso que el texto mismo ahí nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no? Entonces, esto es para nosotros, la iglesia. No estamos hablando de los que son de afuera. Y para ti, para mí, nosotros tenemos que andar en luz, no en tinieblas. Somos hijos de luz. Tú eres un hijo, una hija de luz. Y andas en la manera como Dios está estableciendo que tú vivas tu vida. Eres un hombre, una mujer que en todo está, el fruto del Espíritu está llenando tu vida y está dándote a ti bondad, justicia y verdad. Bondad, porque tú amas al Señor, amas a tu prójimo como a ti mismo. Estás andando en justicia porque estás haciendo las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Son obras de justicia, de la justicia de Dios. Pero también andas en verdad, o sea, no estás prometiendo y no cumpliendo, no, estás haciendo las cosas. Entonces, esto es importante. Cumple con Dios todo lo que tú tienes en promesa. Mira, el Señor tiene en claro para ti bendecirte. El Señor te bendice cuando tú eres un hombre, una mujer mayordomo de tu tiempo, de tus posesiones, de tus decisiones. O sea, la mayordomía no es un hecho meramente circunscrito en un tema económico, no. La mayordomía está relacionada con el hecho de que tú, como hombre, como mujer de Dios que andas en luz, tu mayordomía es una manifestación de la verdad en tu tiempo, cómo manejas tu tiempo. Es una manifestación de la verdad de cómo manejas tu economía, o sea, todo el tema económico, todo cómo lo manejas y cómo manejas tus decisiones. Eso es la mayordomía. La mayordomía no es otra cosa sino que estás tú buscando de Dios la sabiduría de saber cómo manejas tus decisiones, tu tiempo y todo lo que Dios te da a que manejes con tus manos, sean recursos, sean posesiones, sea salud, sea todo eso. Entonces, en verdad significa hacer las cosas en verdad. O sea, en todo esto vas a comprobar lo que es agradable a Dios. Yo te he dicho, sin fe es imposible agradar a Dios, y por eso que es necesario que tú le agrades a Dios. No dices una cosa y después haces otra. No, a Dios tú le adoras porque tú le amas, y cuando tú le amas y le adoras una forma concreta, entonces estás honrándolo a Él en verdad. Entonces, mira, cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios y estás haciendo todo en fe, cuando haces las cosas que no son de fe, te son pecado. Lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú? Necesitas estar siendo luz. Entonces, para ser luz, tú vas a estar honrando a Dios en tu vida. Vas a estar comprobando lo que es agradable a Dios. Pero esa bondad, esa justicia y verdad está manifiesto en tu vida. ¿Ok? Sois hijos de luz. Somos hijos de luz. Y necesitamos andar de esta manera.
necesitamos cumplir con Dios en todo, en verdad, en todo tiempo. Yo quiero que me ayudes a hacer un instrumento de luz en medio de la iglesia, ¿no? Con los hermanos. Vas a hacer luz en donde tú tienes influencia con tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en los estudios. Tienes que ser luz, tienes que iluminar. Y hemos visto, tu hablar es distintivo. Tú no hablas en doble sentido, ni groserías, no hablas de esa manera. Tú eres un hombre, una mujer que habla en correcta relación en la que tienes con Dios. Así como Dios es santo, tú vas a caminar en la santidad que Dios quiere. Y necesitamos hacerlo. Amén. Entonces, vamos a orar. Quizás tú le has estado fallando al Señor, pero hoy el Señor te da la oportunidad de levantarte y de caminar adecuadamente. Si le has estado fallando en alguna cosa que hoy te ha redarguido Dios, pídele perdón en este momento y levántate y condúcete correctamente hacia Dios. Dile: Señor, perdóname. Dile aquello en donde tiene que perdonarte. Yo no te escucho, Dios te escucha. Dile: Señor, perdóname y ayúdame a poder caminar adecuadamente. Quiero caminar con todo el fruto del Espíritu, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Ayúdame, Señor, a cumplirlo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok, tú has orado de esta manera y tú le vas a decir cada día: Señor, ayúdame. Somos imperfectos y cometemos muchos errores, y si los cometiste, el Señor tiene oportunidad para ti, para extender su mano, para que al extender su mano, el Señor te toma y te ayuda a levantarte. Dile: Señor, toma mi mano y levántame. Ayúdame en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ahora has empezado una etapa, una nueva gloria. Una nueva victoria está en tu vida. En lo secreto busca orar esto que Dios te ha redarguido. Ora todo lo largo que puedas. Dale al Señor tu adoración. Y si tienes que adorarle cantando, cántale, pero hónralo a Dios. Y si en alguna medida tú has estado fallando en cuanto a tu mayordomía de tu tiempo, de tus decisiones, de todo lo que Dios ha puesto en tus manos, hónrale a Dios. Hónrale, dale al Señor adoración en eso también. Amén. Entonces, nos gozamos y que el Señor traiga sobre ti un tremendo tiempo de bendición en esta nueva semana. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, te traiga bendición y que su rostro esté contigo en todo lo que significa esta semana de bendición. Que el Señor te lleve de la mano y te bendiga. Que el Señor complete su obra en tu vida. Amén.